Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, amada iglesia, a cada uno de ustedes que nos sintoniza en esta programación. El día de hoy nos es un gozo, una alegría poder participar igualmente que ustedes, a ser receptores de la palabra. Dice la Escritura, no solamente oidores, sino también hacedores. Así es que qué bendición que podamos estar en esta hora, poder compartiendo la bendita palabra del Señor. Y como siempre, lunes, miércoles y viernes a esta hora, el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México, siempre con la bendita palabra expuesta, ya que va edificando y construyendo hombres de fe, mientras que estamos aquí en esta generación. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos al estado de Nueva York, así como aquí en Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos, ya que nos escuchamos aquí a través de Radio Oración 1500 en la ciudad de Winston-Salem, igualmente como en la ciudad de Nueva York, ahí con Radio Oasis Espiritual, también en la ciudad de Chinandega, Nicaragua, donde está nuestro hermano Jorge Andrade, también nuestro pastor Walter. Les saludamos el día de hoy, que es una bendición que podamos compartir este bendito evangelio que es la palabra del Señor y que también son buenas nuevas de salvación. Saludamos a cada uno de ustedes y queremos, darle la bienvenida una vez más al pastor Natividad Ramos, que ya está preparado con la bendita palabra del Señor. Vamos a escuchar ya sobre la segunda carta del apóstol Pedro en el segundo capítulo, y vamos a escuchar en labios del pastor
Natividad Ramos Ramos. Muy buenos días, pastor, y adelante, los micrófonos son suyos. Tome control de cada situación. Pues muy buenos días, hermanos, y gracias a Dios porque nos concede entrar a este tiempo, a esta llamada Semana Mayor, que es cierto, la están denigrando. Y alguien me preguntó que por qué Semana Mayor. Y yo le decía, bueno, porque hasta gramaticalmente podríamos decir, e históricamente, cronológicamente, que jamás ha existido una semana como esta en la historia del universo. Por lo tanto, no es ninguna inconformidad escritural al llamar a esta semana una semana mayor. Como los judíos en la fiesta de los tabernáculos tenían un día llamado el día grande. Pero son vientos de estos tiempos que han estado soplando, tratando de barrer, de quitar la figura gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, reducirla a menos, que se vaya olvidando. Y bueno, mi hermano Isaí, precisamente yo decía que a mí me llamó mucho la atención el hecho de que en los almanaques normalmente venían siempre las fechas en que caía la Semana Mayor, pero ya van unos años en que eso desapareció. Y a mí en lo personal, como siempre estamos atentos a esas cosas que están sucediendo, para mí fue muy significativo, fue como un lenguaje de un intento verdadero por ir sacando de la memoria de la raza humana ese tiempo tan, por un lado, tan duro, tan terrible y al mismo tiempo tan glorioso, esta Semana Mayor. Con qué alegría, de veras, eran las reuniones. Cuando llegaba la Semana Mayor era un tiempo alegre, la gente se reunía, un tiempo espiritual, me refiero a una alegría espiritual, por supuesto, de recordar todas esas cosas que el Señor Jesús hizo y que nos dio redención. Ejecutó la más grande hazaña jamás hecha, que es el rescate de la raza humana. Y sería una infamia por parte nuestra olvidar estas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Desde luego que esta semana debe ser un memorial. Algunos dijeron que esto ya es tradicionalismo, pero si así fuera, pues entonces, ¿qué es la Pascua judía? Pues es un memorial, incluso ordenado por Dios, de que celebraran la Pascua, que nunca olvidaran, que Israel celebrara esa Pascua perpetuamente. Y fue un mandato de tener siempre presente de dónde Dios los había sacado. Entonces, si eso cayera dentro del calificativo de tradicionalismo, pues entonces ya quedaría obsoleto según las formas de pensar contemporáneo de tanto. Y sobre todo no me admira que la gente inconversa o los no creyentes piensen de esa manera. Bueno, pues es su espacio, pero que lo piensen gente que hemos sido creyentes, eso es intolerable. Quiere decir que este tiempo es un tiempo en que ha caído en un verdadero adormecimiento espiritual, no solamente el pueblo, por supuesto, como es el sacerdote, también será el pueblo. Entonces son indicativos de descuido formal por parte de quienes presiden el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, cuando instituye la Santa Cena, parte el pan, da el vino y le dice: haced esto en memoria de mí, porque cada vez que esto hagáis, mi muerte anunciáis hasta que venga. Y el Señor Jesús no ha venido por la iglesia, consecuentemente el memorial no tiene caducidad. Pero vuelvo a lo mismo, pues son corrientes
que florecen, que tienen un buen campo en estas generaciones que se han olvidado y no conocen la doctrina, son profundamente ignorantes en términos de la fe. Y yo espero desde luego que esta semana usted glorifique al Señor. Recuerden cuánto nuestros hermanos, aquellos cultos preciosos, todos los días. Yo recuerdo, ¿verdad? Desde luego que teníamos que el sábado de entrada triunfal, que yo he dicho, no le veo que entró triunfalmente por el simple hecho de que Jerusalén no lo recibió. La multitud que lo alabó, la multitud que lo siguió, eran multitudes de gentes que venían de otras partes, pero Jerusalén no quiso recibir al rey, definitivamente, y es muy lamentable porque ese día cuando Jesús llegó a Jerusalén en un asnito, era el día en que podía haberse establecido el reino de Israel, restablecido, Cristo sentarse en el trono de David, porque déjeme decirle algo. Alguien me preguntó que por qué hacía yo esa afirmación. Yo le dije, porque para mí Cristo jamás anduvo haciendo simulacros. Y si Él llegó a Jerusalén en el pollino cumpliendo la profecía, he aquí tu rey viene, era precisamente porque iba a reinar, y se lo dijo a Jerusalén: si hubieras conocido tu día, así, categórico, tu día, pero no, quedó encubierto tus ojos. Bueno, yo espero entonces que disfrutemos aquellos tiempos tan hermosos que decíamos, el domingo de Ramos, lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de retiro, jueves de intimidad, viernes de crucifixión, sábado de reposo, domingo de resurrección. Y los cultos que hacíamos en madrugada eran cultos preciosos, muy hermosos. Anhelamos todos esos tiempos, pero entonces, si no podemos, alguien me dijo, ¿qué tenemos que hacer? Pues hermano, rescate su iglesia. Y si no puede rescatar su iglesia, rescate su familia. Y si no, rescátese solo. Verdaderamente es un tiempo muy difícil. Y yo les digo, mis hermanos, Dios les bendiga, y los tiempos se han llegado. Y voy a leer la escritura en la carta segunda de Pedro, donde dice en el capítulo 3 del 1 al 10, carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Muy bien, pues entramos en materia y entramos a este capítulo 3, donde desde el versículo 1 hasta el 10
el apóstol insiste en una cuestión fundamental, mis hermanos. Fundamental para la fe de los creyentes. ¿Cuál es esa? Que Jesús sí viene. De nuevo se lo digo, él insiste, hermanos, Jesús sí viene. Esta segunda carta dirigida a las iglesias en el Asia Menor, por supuesto que incluía a los hermanos a quienes había escrito su primer carta, pues les dice, os escribo ahora esta segunda carta en la que el apóstol entra a plantear cuestiones de escatología. Miren, escatología es profecía, hermanos, pero no toda profecía es escatología. Solo aquellas cosas que han de suceder en los últimos tiempos es escatología. Como sería eso de que Pedro llama el día de Dios, o cuando dice que un día los cielos pasarán ardiendo con gran estruendo. Estos cielos que hoy vemos y las cosas que están en la tierra sean también incendiadas. Todo esto en los días finales, eso es escatología. Y por las cosas de las que habla, se puede decir que este capítulo 3 de Segunda de Pedro es una especie de pequeño apocalipsis. Incluso ha sido llamado así, el Apocalipsis de Pedro. Y sin duda porque el apóstol tenía la intención en su alma que su carta fuera entendida como una advertencia contra los falsos maestros, y por otro lado advertir a los creyentes que se mantuvieran lejos de esas gentes y de las cosas que enseñaban estos falsos maestros de la palabra, que entre otras cosas, escúchame bien, negaban que habría de haber una segunda venida del Señor Jesús a la tierra. El día de hoy, ¿cómo se habla ya de que no viene? Y lo hacen gentes que eran de la iglesia, predicadores. Y aquello, dice, con ello rechazaban, por supuesto, al rechazar la segunda venida de Cristo, estaban negando que habría un milenio. Luego sus postulados serían algo como esto, hermanos. Jesús no viene, no habrá ese milenio, no reinará esos famosos 1000 años de Cristo en la tierra. Y estas declaraciones incitaban a los hermanos a no creer eso. ¿Ha escuchado usted algo así en este tiempo? Quizá queriendo abreviar esto me diga, y que me lo diga usted con mucha razón. Bueno, hermanos, hermano Ramos, pero a nosotros, a la iglesia de Jesucristo, ¿en qué nos afecta? Si para esos tiempos ya estaremos con el Señor. Ya la iglesia ha sido arrebatada, hermano. Y después del arrebatamiento pasan todas estas cosas. Y entonces yo tengo que decir que usted me hace una pregunta, una objeción con mucha razón, sin tener la razón. Pero la cuestión aquí es esta, que si esa segunda venida de Cristo a la tierra no es verdad, ¿por qué va a ser cierto el arrebatamiento de la iglesia? No puede ser cierta una cosa y la otra no, mis hermanos. Y si Cristo viene por la iglesia, también vendrá a la tierra en su momento. Y si Cristo viene a la tierra en su segunda venida, sí, entonces vendrá por la iglesia. ¿Ve usted? Así que escribe de esa manera, porque el apóstol sabe que tiene enfrente a esos falsos enseñadores, porque Pedro ha puesto el trastorno de la iglesia contemporánea, teniendo como culpables a tanto supuesto maestro de la palabra.
que en ese tiempo muy ufanos hacían burla de su venida. Fíjese bien la idea de Pedro. Y otra vez pregunto, ¿ha oído en este tiempo que alguno que predica o que da conferencias haga burla de la venida de Cristo? Yo le voy a decir esto, sí lo hemos oído, pero no se preocupe, porque Pedro dijo que son lo último que habrán de hacer estas gentes. Por eso los llamas los burladores de los últimos tiempos. Tienen un espacio muy cortito y luego su perdición eterna. Por eso les dice, carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Déjeme aclararlo. Eso era igual a decirles a los hermanos, ustedes ya saben de esto, porque son gente confirmada en el conocimiento de esta fe. Además, se los dije en la primera carta. Así que solo necesitan que se los recuerde. Pero observe cómo les dice, os despierto. Y yo pregunto, hermano Pedro, os despierto. Sí, es que en cosas de la fe suele darse cierto adormecimiento. Y el día de hoy hay un espíritu que hay sobre la gente que la tiene envilecida, que la tiene adormecida y pierden el sentido de la realidad de la fe. Por eso significa despertar a alguien completamente. Hermanos, os despierto, pero quiero que estén despiertos completamente. El apóstol no quiere consentir ni siquiera la somnolencia en los creyentes en cuestiones de fe. Y en este pasaje en particular, el apóstol usa la figura del sueño como metáfora para decir que en estas cosas de la fe, los hermanos han de tener sus mentes lúcidas. Es necesario que nuestro entendimiento tenga completa claridad de las cosas de la fe, de las cosas que se dicen. Plena lucidez es una condición que el apóstol está exigiendo como una condición de sobrevivencia, porque realmente estos son tiempos donde la mentira ha llegado a ser más creíble que la verdad. Que nada quede en el entendimiento de los hijos de Dios como lo que está entre sombras. No acepta el apóstol Pedro de que alguno diga, lo entiendo más o menos. No, eso no es aceptable. ¿Y cómo es que intentó lograr en los hermanos esa lucidez de entendimiento? Lucidez, hermanos. Si es que lo logró. En algunos, o en la mayoría, o en todos, nada se dice de que haya logrado esos resultados, ni en pocos, ni en muchos, ni en todos. Solo dice lo que hizo, exhortarlos, que son en este caso advertencias breves, pero que tienen la virtud de sacudir la mente y activar nuestra memoria. Por eso había dicho que ellos sabían que de estas cosas y estaban confirmados. Pero había el riesgo que lo que sabían cayera en el olvido. Incluso diría, olvidarán al Señor que los rescató. Olvidarán la purificación de sus antiguos pecados. Pues está hablando de creyentes, que eran gente que eran creyentes. Pues estas cosas han de mantener frescura. Las cosas de la fe deben de mantenerse
con frescura, como si las hubiéramos oído este día, mis hermanos, aunque usted las haya escuchado hace muchos años, evitando que ese conocimiento que tenemos en Cristo sea contaminado. No lo permita. Por eso usa la figura de lo que es puro, pero puro a la luz del sol, lo que es sincero, sin errores, lo contrario a un entendimiento oscurecido. El apóstol está exhortando a los hermanos a cuidar que aquella fe preciosa que recibieron de ellos no fuera mezclada con la enseñanza de los gnósticos que estaban atrayendo a algunos creyentes con sus vistosas enseñanzas, tan llenas de novedad. No olvide que lo que es puro no tiene mezcla. Y este evangelio glorioso de Jesucristo no necesita de ninguna mezcla para dar salvación. Es única. No nació del gnosticismo ni de ninguna otra enseñanza que había o que hubo en la tierra o que habrá en cualquier siglo. De allí el énfasis del apóstol de no tolerar esas prácticas en el cristianismo. Por supuesto que yo he afirmado que el trascendentalismo entró a la vida de muchos predicadores e incubó su maldad y la fe torcida. Porque nuestra fe en Cristo para salvar al hombre y darle futuro no las necesitó. La iglesia no las predicaba y millones fueron redimidos sin ellas. ¿Por qué va a necesitar ahora agregarle algo a este evangelio? Pero ¿de qué habla el apóstol cuando dice eso de vuestro entendimiento limpio? ¿De qué habla? Literalmente significa un entendimiento que ha sido probado a la luz del sol. La fe de ellos fue probada y en su fe no se halló mezcla de ninguna cosa. Era la prueba a la luz del sol, que se hacía para ver si los líquidos no habían sido adulterados o si los metales no tenían aleaciones externas. Y el apóstol, mis hermanos, usa esa figura en este pasaje para darle un sentido ético, moral y doctrinal. Hasta allí su entendimiento estaba libre de falsedad. El entendimiento de los hermanos mantenía su pureza. Sin embargo, la exhortación tenía un segundo motivo. Fíjese lo que dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Note esa frase: para que tengáis memoria. ¿Y qué implica eso? La idea que está presentando el apóstol puede llamarse como fijación mental. Pero vamos a ver eso. Él busca que las palabras que dijeron los profetas y lo que han dicho ellos como apóstoles del Señor, fíjese bien, se tengan presentes, como si apenas hiciera un momento en que los profetas y ellos las hubieran dicho. ¿Qué le parece? Fresquecitas. Sería decir que ninguna de las palabras de los profetas y de los apóstoles como ellos jamás son palabras que envejecen. Deben ser cosas del día. Esa es la idea. Para que tengáis memoria de las palabras de los santos profetas y de los que somos apóstoles. Note ese detalle. ¿Hasta dónde está diciendo que la iglesia en ningún tiempo
puede olvidar lo que ellos enseñaron. Y note esta cuestión, que lo que dijeron los profetas de antes no es cosa ajena a lo que dijeron los apóstoles. Sería, miren hermanos, los que vivimos actualmente entre vosotros, los apóstoles que quedamos. Y así avanzamos al verso 3. Y aquí quiero que note esto, que en el verso 2, su tema fueron los falsos maestros. Pero ahora escala eso, porque el atrevimiento de estos crece. Se han confiado que porque el pueblo y los ministros los han oído sin objetar, se han confiado en que ellos pueden plantearle a la iglesia cualquier falsedad y se las va a creer. Y estos se han crecido y a sus falsas enseñanzas ahora le agregan burla. Y empezaron a hacer escarnio, sea de una persona o de alguna cosa, para ridiculizarla. ¿Cómo? Con palabras o con señales exteriores. Es decir, harán escarnio o burla de aquello que quieren ridiculizar. Que quieren ridiculizar la segunda venida de Cristo. Y a los que predican la segunda venida de Cristo, qué precisión en la profecía, en la palabra que está escrita, representando su burla. ¿Cómo representaban sus burlas? Dijo Pedro, a base, es la idea implícita, a base de movimientos de manos o de cuerpo, como quien presenta una obra de teatro. Y esta idea en el griego es muy fuerte. Pues ¿de qué cosa harán burla? Con sus ademanes y con sus palabras. Déjame decírselo, la obra más exitosa de ellos, la obra burlesca más exitosa de ellos, que hace reír a un auditorio de creyentes ignorantes y que a ellos los hace reírse hasta carcajearse a mandíbula suelta. Fíjense bien, ¿qué obra es la que les hace reír tanto? Será la promesa de la venida del Señor Jesucristo. Vendrán burladores. Diciendo Pedro en el verso 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Y ahora que han aparecido en el escenario de la iglesia en este tiempo, yo dije gracias Pedro, porque con eso nos avisas que estamos en los últimos tiempos, en los últimos días. Así que, señores burladores, hagan su escena, hagan su show, búrlense lo que quieran, que pronto se les quitará la risa. En los postreros días vendrán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y hacen burla, usando ademanes e imitando a predicadores que han creído en esta fe gloriosa y haciendo reír como payasos. Y ellos dirán, ¿dónde está esa promesa de la que ustedes siempre están hablando y esperando? Y miren lo que dicen. Todas las cosas permanecen iguales desde la creación. Pedro está hablando de esto. Mire, ¿qué han hecho estos hombres ahora en el tiempo de Pedro para negar la venida del Señor Jesucristo?
ponen a la creación y sus leyes como su prueba número 1. Usan las leyes de la naturaleza, afirmando sus procesos no cambian. Y la creación dice, todo sigue igual desde el principio del mundo. Son los fanáticos que hablan siempre de las leyes y que existen las leyes y que las leyes del universo, que lo aplican mucho en la cuestión de la prosperidad. Principios de la naturaleza, principios de las leyes universales, olvidando que si hay leyes, también hay un legislador que es el que ordena y manda. Pero en realidad sus conclusiones, dijo Pedro, se basan en una suposición descuidada y superficial. Razonarán y dirán, bueno, es que desde el día en que los padres durmieron, pues todas las cosas permanecen igual, así como eran desde el principio de la creación. Nada ha cambiado, no ha habido nada extraordinario. La naturaleza sigue gobernando todos los procesos naturales y nada ha sucedido desde entonces. Indiscutiblemente, estas referencias tenían que ver no nomás con la segunda venida, sino con las cosas que iban a suceder en la tierra que Pedro estaba enseñando. Entre ellas, que un día los cielos caerán ardiendo y serán envueltos y pasarán ardiendo cerca de la tierra. Y nada ha sucedido desde entonces. Porque para ellos, fíjese bien, para ellos seguían por las leyes de la naturaleza. Y que por encima de las leyes de la naturaleza no hay nada. Y estos cristianos han dicho, dicen ellos, que no solo vendrá, sino que en la tierra habrá destrucción y juicio. Pero en siglos y siglos y siglos nada de esto ha pasado. Eso dice que en la tierra pues todo va a seguir igual. Mire cómo sacaban sus conclusiones, dice Pedro. Y cuestionarán la fe de los creyentes. Y digo, y los creyentes no deberían sentirse agobiados por la arrogancia de esos burladores. Porque después de todo, insisto, Pedro nos ha revelado por el Espíritu que serán los últimos burladores que habrán de venir sobre la tierra, porque son los burladores de los últimos tiempos. ¿O no dice que son los burladores de los últimos tiempos? Usted no ve en ellos ninguna reverencia hacia Dios. Y se llaman predicadores, muchos de ellos, enseñadores de la palabra. Porque hay un espíritu de irreverencia que recorre el mundo. Una falta de interés y de reverencia hacia Dios. Y el apóstol deja claro que estas gentes que promueven todas esas cosas andan en sus propias concupiscencias, en su propio placer, porque su placer es la ley. Dirán sin duda que nosotros los que predicamos esto, los cristianos, usamos el chantaje al decir acerca de un juicio que habrá sobre la tierra y sobre los hombres que no han querido arrepentirse. Y por supuesto, no vamos a cambiar ese mensaje porque la Escritura enseña. Como no hemos cambiado de predicar sobre el pecado, que es un tema que ya no es de gran interés. Y mire usted, le voy a decir algo. Tenemos muchos años predicando en la radio. Cuando yo hablo y predico sobre sanidad, sobre el Señor resuelve los problemas, las llamadas
se multiplican. Son muchas. Cristo va a ayudarnos a resolver nuestra condición. Pero mire, cuando yo predico sobre el pecado, el arrepentimiento, la conversión, la salvación, las llamadas escasean. Es un lenguaje que dice el interés que se tiene en estas cosas. Pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no existe eso, Jesús dijo, en vuestros pecados moriréis. Ustedes han dicho, diría, que Dios había de intervenir en la historia, castigando a los malvados y destruyendo la tierra. Pero ellos decían todo eso que Pedro predica, que enseña, y lo que ustedes creen, no han sido más que un montón de fantasías. Y muy con un tono de victoria dirán, todo permanece igual desde la creación. Que no se le olvide a Pedro, que no se les olvide a ustedes, iglesia del Asia Menor, que todo permanece igual desde la creación. Y si todo permanece igual, implica que no hay evidencia alguna que Dios vaya a intervenir. Podemos hacer lo que nos plazca, decir lo que nos plazca, ya que si no ha hecho nada en el pasado, ¿por qué va a hacerlo ahora? Pero hay una deficiencia muy burda, porque hasta eso fueron burdos, diciendo todo permanece igual desde la creación. De esa manera estaban exaltando las leyes de la naturaleza por encima de Dios. Pues los procesos de la naturaleza, ellos sostenían, han actuado siempre de la misma manera. Y realmente debo decir que es una avalancha que está negando que Cristo viene. Mire, está negando que Cristo viene por la iglesia, está negando que Cristo viene a la tierra, está negando que exista ese reino de 1000 años. Que quisiera el diablo que esto fuera mentira. Pero estas cosas son fieles, porque la profecía ha probado que es confiable. Y si lo primero se cumplió, se tiene que cumplir todo. Y yo les digo a mis hermanos, estos tiempos son muy malos, que a nadie le tiemblen las piernas. Aférrese a la palabra que hemos aprendido y que nos dio salvación, y no la cambie por novedades. Alabado su nombre. Y ellos decían, no puede pasar lo que nunca ha pasado. Y es cierto que hay leyes de la naturaleza. Pero insisto, donde hay leyes, está reconociendo que hay un legislador. Y es cierto que el universo está gobernado por leyes, pero encima del universo está el soberano, el Dios eterno de los cielos y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando Pedro interviene para decir, falso de toda falsedad, señores. Ustedes están diciendo que nada ha pasado. Y yo le digo que sí ha pasado. Que Dios sí ha intervenido en el mundo lleno de pecado. El mundo antiguo antediluviano fue intervenido por Dios. Y por cierto, también había burladores de ese fin de esos tiempos, haciendo gran burla, con ademanes, con señas, imitando la voz de Noel. Alabado sea Dios. Yo vi a uno que imitaba a un predicador que creía en la segunda venida de Cristo, con ademanes, con muecas. Y yo decía, bueno, ríase hasta que ya no le quede fuerza.
ríase, porque serán las últimas risas que usted pueda tener. Después vendrá el lloro y el crujir de dientes. Le dirían a Noé: mira, Noé, tú estás hablando de un diluvio que es que va a llover, pero hasta esta fecha, usando las palabras de estos señores, dirían: mira, los procesos de la naturaleza no han sido alterados jamás, y eso de llover, pues es una gran fantasía, Noé. ¿Qué le parece? Pero sucedió, dijo Pedro. El legislador, el soberano, el Dios eterno, contra quien se peca y se ofende, ordenó que se abrieran las cataratas de los cielos, y estas fueron abiertas por el que gobierna toda la creación, y barrió a toda aquella generación, castigando el pecado de esas gentes. Y si no perdonó, dijo Pedro, a esos, ¿cómo crees que va a perdonar ahora, si Dios es el mismo y no cambia? Mide las cosas con la misma regla. Y es la razón por la cual exhortó a los creyentes: tengan presente las palabras de los profetas, mis hermanos, y tengan presente las enseñanzas del Señor Jesús, que nosotros les hemos comunicado a ustedes. Que la iglesia de los últimos tiempos, de este tiempo, se aferre también a las palabras de los apóstoles, que es lo mismo que decir: volvamos al fundamento apostólico. Que se aferraran a ellas contra las burlas de los impostores. ¿Con qué ironía, señores? ¿Con qué ironía las cosas? Pero Pedro insiste: tengan presente las profecías y las cosas que nosotros les hemos enseñado, como si se las acabáramos de decir. Y yo pregunto, ¿y estos que andaban haciendo esto habían sido gente de la iglesia? Bueno, no lo sé, pero Pedro dice que están en ese error porque quieren. Pues dice en el verso 5, ellos ignoran voluntariamente. ¿Ignoran qué voluntariamente? El apóstol le responde en su propio terreno. Y es lo que vamos a ir viendo en el siguiente mensaje. Así que, señores, ustedes quieren hablar de las leyes de la naturaleza. Muy bien. Los cielos fueron en el tiempo antiguo. Ustedes hablan del tiempo antiguo para decir que no ha pasado nada. Pues yo los invito a que vayamos a hacer un recorrido por el tiempo antiguo, señores. Y en tiempo antiguo los cielos y la tierra, que por agua y en agua está sentada, no por la ocurrencia espontánea de los átomos, se anunció que vendría un diluvio, arrasaría la tierra y castigaría con la muerte a los pecadores. Y no creyeron, haciendo burla, sosteniendo que eso no iba a pasar. Pero el diluvio vino. Así que hoy hacen burla que Jesús no viene, que no va a haber tal reinado milenial, pero llegado el tiempo Jesús vendrá y se sentará en su trono y reinará en la tierra 1000 años, y las naciones habrán de estar bajo su dominio. ¿Qué diera Satán porque así no fuera? Pero Cristo lo ha vencido y ha conquistado ese derecho. Así también, aunque parezca que no va a pasar nada, mis hermanos, Jesús vendrá. Y esta mañana yo le digo a mis consiervos, a los hermanos creyentes en esta fe preciosa, firmes, ni un paso atrás. No toleren la contaminación de su fe preciosa con un montón de informaciones
que están en los medios. Usted tiene la escritura, usted tiene la palabra. En ella susténtese. Gracias a Dios porque me ha concedido participar esta mañana con ustedes, mis hermanos, presentando esta primera parte de esta cuestión que Pedro está diciendo. Vendrán burladores. Dirán que Jesús no viene. Dirán que no reinará en la tierra. Pero el Señor Jesús sí viene y sí habrá ese gobierno mundial establecido por Cristo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Hermano Isaí, y gracias por esta participación. Amén, gracias pastor. Le agradecemos esta bella oportunidad que se nos da cada día poder experimentar las grandezas de nuestro Dios a través de lo que podemos ver la naturaleza. Y aunque estos hombres aplicaron la misma naturaleza, pero estaban en contra de nuestro Dios. Veamos que hay mucha evidencia histórica de lo que sucedió en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y yo creo que Dios sigue hablando el día de hoy para cada hombre, para cada mujer, que estemos preparados porque el que ha de venir sin duda vendrá. Les saludamos en esta mañana y queremos dar nuestra información y también queremos decirle que usted se puede comunicar con nosotros en cualquier momento al teléfono aquí en los Estados Unidos en el área 704 con el número 634-6706. Y bueno, agradecemos al pastor Natividad Ramos Ramos, es mi tío personalmente, y le agradecemos por este ministerio que Dios ha desarrollado en su vida como un gran maestro, enseñando la bendita palabra del Señor en tiempos difíciles, pero no imposible para todo aquel que en él cree. Vamos a poner nuestra información y enseguida estaremos escuchando un bello canto, No le puedes ganar a Dios. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.